¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra entrega de Jinetes del Coronavirus, este ciclo que está ya desarrollándose durante varias semanas, los días viernes, por este espacio del laberinto, en el que tratamos de reflexionar, compartir ideas, criterios, opiniones y alguna que otro ataque acerca de la política, específicamente de filosofía política. Hoy estamos con la misión, más que misión, con el deseo de hablar acerca de pseudociencias, charlatanería y política. ¿Qué tendrán que ver estas cosas? Seguramente mucho más de lo que parece, así que tendremos una hora para poder dilucidar, criticar y también seguramente generar una herramienta para la reflexión y el razonamiento. Para ese cometido, en esta noche estamos junto a Mario Mercado, Enrique González y Daniel Flores. Un saludo para los tres, bienvenidos a Jinetes del Coronavirus, como siempre. Empecemos entonces, sin más dilación. Es cierto que puede pensarse que en periodos de crisis, en periodos de angustia, en tiempos de zozobra, es donde las personas más van a apelar a este tipo de errores o engaños. Ya podremos entender dónde está la diferencia también durante la siguiente hora. Pero lo cierto es que no solamente es en estas épocas, en tiempos incluso de mediana tranquilidad y hasta de mediana bonanza, las personas tienen la tentación de la búsqueda de algo fácil, Mario. Y la verdad es que la idea del conocimiento como tal, no solamente científico, sino el conocimiento como tal, tratando de alcanzarse, tratando de consolidarse, tratando inclusive de aplicarse a la vida común y vida política, por supuesto, es algo que cuesta, es un proceso a veces lento, inclusive doloroso, pero que es necesario para abrir los ojos, para abrir un poquito la mente también y para saber que justamente este progreso no se da de manera mágica, sencilla ni fácil, sino que cuenta con todo un procedimiento, todo un respaldo y a veces con una demora que es inherente en ella. Ahora, cuando se trata de temas políticos, ya sabemos que la política requiere inmediatez, juega en el momento, juega en lo mediático, juega en el ya, en el ahora. Entonces, tal vez por ahí existe una relación entre la que la pseudociencia y la charlatanería, que ya iremos desarrollando de manera detallada después, encuentran en la política un espacio para ser explotados por diferentes figuras. Claro, gracias Andrés, saludarlo a Enrique también, a Daniel y a vos. Oiga, qué excelente nombre, che, los jinetes del coronavirus. Felicitarlos a los creadores. Bueno, ya entrando un poco en materia, eh, hay una historia, la verdad que este tema de las creencias, de ciertas cuestiones, quizá es un poco diferente a lo que estamos viviendo, pero me parece interesante hablarlo. En cierto momento, allá por el año 58, 59 antes de Cristo, eh, en ese tiempo todavía Roma estaba al mando Julio César, era el general del ejército, y estaba queriendo evidentemente entrar a invadir la Galia, pero para eso tenía que pasar por una zona donde habían algunas tribus hermanas y estaban, bueno, lideradas por un líder hermano de una tribu, los helvecios, se llamaba Areovisto. Y en cierta oportunidad, Areovisto, esta tribu germana, tenía una especie de oráculos que en realidad eran como mujeres sacerdotisas, y lo que estas sacerdotisas le dicen a Areovisto es que no podía entrar en batalla con Roma antes de que haya luna nueva. Por alguna razón, Julio César se entera de esta cuestión y lo que hace Julio César es aprovecharse, ¿no?, de esa creencia de este pueblo y atacar a los hermanos. Como que pasó a lo que Julio César previó, que fue que los hermanos pelearon con miedo, notó que no había pero el impacto y lo que más o menos se relata era el impacto psicológico que logró el ejército romano liderado por Julio César contra estos feroces, con estas feroz tribus hermanas que normalmente siempre iba a la batalla, a la lucha, pero que durante algunos días y semanas trató de evitar el confrontamiento hasta que, bueno, Roma llegó y tuvieron que enfrentarse y vence Julio César, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de las creencias, de cosas que pueden afectar al otro y que evidentemente los políticos
o líderes políticos han podido utilizar para tener, si se quiere, alguna ventaja, ya sea en este caso, como estamos hablando, un tema bélico, siempre se ha ocupado. Entonces, no es desde ahora y probablemente tampoco termine con la pandemia. Es algo que evidentemente va a seguir. Lo que sí, y creo que es importante, es que en momentos de pandemia, probablemente las creencias, si bien todos de alguna manera tenemos nuestras propias ficciones sobre algunos ámbitos y algunas cuestiones en las que carecemos de cierta certeza, este, estas evidentemente se ven mucho más, si se quiere, afinadas, ¿no? O por lo menos más puestas, digamos, a ver cómo manejamos una crisis como la que estamos viviendo. Entonces tenemos nuestras creencias que nos pueden ayudar, si se quiere, a aferrarnos, a, a buscar, digamos, dónde arrimarnos, dónde apoyarnos, pero también está el miedo, ¿no es cierto? El miedo sin duda que ha sido importante para el hombre en su momento, desde el punto de vista evolutivo, porque bueno, me imagino que hace 15.000 años atrás, si un tipo estaba en medio de la oscuridad y la selva y veía que se movían pues, las ramas, no iba a analizar científicamente qué pasaba, ¿no? Tenía que huir o hacer algo para evitar que algún mamífero mayor se lo devore. Entonces, pero este, eso, si bien es importante todavía en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, ya tenemos un tema diferente, ¿no? Ya tenemos algo más, como se dice, ya tenemos la cultura, tenemos conocimiento. Y algo que nos diferencia a nosotros de los animales es cabalmente este razonamiento. Y este razonamiento es lo que hoy por hoy nos permite vivir medianamente mejor de lo que vivían nuestros antepasados. Eh, no valorar este conocimiento, no valorar la cultura, aún con mayor razón en estos tiempos, bueno, es de cierta manera preocupante porque evidentemente habrán personas como Julio César que sabrán aprovecharse de estos momentos, de estos tiempos, y bueno, cómo no, buscar alguna ventaja política, ¿no? En la construcción de esta realidad o de este mundo en el que vivimos, es importante también señalar, como lo decía Mario, que son fases en las que se trabaja, en las que se trata de asentar ciertos criterios. Y es siempre un tema recurrente eso de hablar de la educación, de la formación, que técnicamente estas serían herramientas para poder evitar este tipo de tentaciones para el pensamiento fácil, si es que se le puede llamar pensamiento. Pero más allá de lo que puedan albergarse en títulos, grados, posgrados, reconocimientos, Daniel, hay algo que de repente es como una especie de barrera sencillísima, sencillísima parece al menos, para estas cuestiones, que es la idea de un pensamiento lógico, la idea de que algo que suene demasiado fantasioso, demasiado fácil, demasiado sencillo, una explicación tan simple para problemas tan complejos que azotan no solamente a nuestra sociedad, sino al mundo entero en algunos casos, como es el del presente, tendría que hacernos pensar sobre que algo está funcionando mal, algo está mal en esa idea, en esa construcción. Y claro, y no se trata, como podrían esgrimir sus defensores, de que uno es intolerante o que no quiere escuchar sus ideas o que uno estaría siendo parte de un sistema o de una conspiración o cualquiera de esas patrañas, sino simplemente abrir un poquito la cabeza en el sentido de que no existen respuestas simples para un mundo y una realidad tan compleja. Mucho menos en este tema de la ciencia o de la pseudociencia cuando se habla de este tipo de charlatanerías. Entonces, como que ese pensamiento lógico y la ausencia de ese pensamiento lógico en la formación ya ni siquiera digo del estudiante, sino del ciudadano y del individuo, es una cancha perfecta para que entren en juego charlatanes. Bueno, yo pienso que desde que el ser humano ha empezado a interactuar con su naturaleza, ha tratado de organizarse en sociedades, etcétera, ha tratado pues de dar explicación a esos problemas complejos que él completamente desconocía. O sea, desde un principio podríamos decir de que rudimentariamente empezamos a tener cierto conocimiento, tratando de darle, evidentemente al principio, una explicación bastante
sobrenatural, bastante mística a los fenómenos que sucedían en la naturaleza. Y esto es algo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad. Está claro de que el método científico, la idea de utilizar la razón, la lógica, el pensamiento escéptico, el pensamiento crítico, es una de las grandes virtudes que tiene en nuestro mundo moderno, al menos para mí. Pero conviene preguntarse, bueno, ¿es en realidad esto algo constante o solo porque es una pandemia estamos viviendo esta situación? Yo pienso que es algo constante y que aparece casi siempre en la historia del ser humano. Que nadie se engañe, por ejemplo, cuando se recuerda a los grandes totalitarismos del siglo XX, totalitarismos como el alemán que utilizaban ideas perfectamente científicas, así entre comillas, de la superioridad racial, de que el cráneo influía en la inteligencia de la persona y demás. Y estas ideas presentadas a sí mismos como científicas terminaron pues haciendo una de las grandes atrocidades que vivió la humanidad en toda su historia, que fue el Holocausto judío, la Segunda Guerra Mundial. O sea, estas ideas pseudocientíficas que al final, tras no haberse pasado, no, ya no tanto hablando del método, sino simplemente en el momento en que esa ciencia se convierte en la herramienta y el instrumento de la ideología para validar ciertos preceptos, es ahí en donde cruzamos un límite. También lo mismo sucedió en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, por ejemplo, se decía que la ciencia occidental era burguesa y por lo tanto no servía. ¿Qué hicieron? Trataron de formular una ciencia propia del pueblo ruso, pero resultaba que esta era una ciencia en el aspecto agrícola que no servía absolutamente para nada. Es más, llevó hambrunas generales a todo el pueblo, a toda la sociedad soviética. Entonces, conviene preguntarse por qué razón varios movimientos políticos, varios líderes políticos utilizan esta ciencia o esta visión deformada de ciencia para instrumentalizarla y llevar a cabo sus fines. ¿Por qué? Porque esto que vimos al día de hoy, esta instrumentalización, no es algo pues exclusivo del Beni o del tercer mundo, como algunas personas dicen. O sea, es algo constante en todo el mundo. Es algo que incluso vemos en sociedades que nosotros o cualquier persona catalogaría como del primer mundo, civilizadas o con un mínimo de educación. Termina siendo bastante curioso en el momento en que una idea presentada a sí misma como científica o incluso que ni siquiera aspira a semejante título, termina formulándose a través de políticas públicas. O sea, al final tenemos una visión completamente errónea, una solución completamente errónea y lo más probable es que terminemos errando en nuestro fin. Yo pienso que la pseudociencia, ante todo, es uno de los grandes problemas que tiene la modernidad, el no saber discernir entre lo que puede servir, entre lo que se puede replicar, lo que se puede falsear, entre lo que es una simple creencia popular. Y a veces estas creencias populares terminan arropándose bajo la idea de que sí son verdades, sí están comprobadas, y al final, bueno, sabemos cuáles son los resultados. Al final las personas, los individuos, la sociedad en general, termina desconfiando de la ciencia porque achaca, dice que la ciencia al fin y al cabo no ha funcionado, está cambiando, no sirve y por lo tanto quizás sería mejor revalorar otro tipo de conocimiento. Esto es lo que yo consideraría uno de los grandes problemas de la modernidad. Justamente ante la ausencia de comprobaciones científicas o de una validez que pueda amparar o que pueda respaldar, mejor dicho, todo esto, todas estas prácticas que son numerosas, que podríamos dedicarnos muchísimas horas a ver y a destripar cuáles son, Enrique, como no existen este tipo de respaldos, basan mucho su fuerza, entre comillas, en una suerte de falacias, ¿no? La falacia, por ejemplo, de cierta, más que falacias, mejor dicho, sí son falacias de alguna manera, en una especie de falacia de superioridad moral que tendría que haber cuando se promueven este tipo de prácticas, que como digo, son numerosas. Me explico. Eh, Suele ser que es muy conveniente para la imagen de quienes promueven estas, la idea de la marginalidad, la idea del antisistema. Si hay todo un universo que está conspirando, todo un mundo grande de supercorporaciones que están negando curas, o de un esquema político terrible que usa y se queda las curas para ellos y que no la comparten con el noble y sufrido pueblo, entonces queda muy bien, vende, impacta ese discurso antisistema, como muchos otros en el área política. Entonces, como que ahí le da una especie de impulso pues, la posición del, no digo mártir, pero sí del antisistema, del apartado, del marginal, de alguna manera, y es así como
no sé si decir que con eso convence a todos, pero que sí le da ese impulso inicial. Y claro, y funciona muy bien en tiempo de redes. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que puede pasar de lo que podía pasar con el acceso a revistas, medios de comunicación, periódicos, que siempre podía hacerlo, pero era más difícil, en tiempos de redes esto se abre para que una viralización de muy sospechosa veracidad pueda expandirse y generar muchos peligros, no solamente en la salud, sino también en la política, Enrique. ¿Sabes qué? Se ha hecho muy recurrente en las redes sociales actualmente las teorías de la conspiración. La gente prefiere leer, prefiere creer en lo que lee en un post de Facebook, de alguna página que tiene algún ojo dentro de un triángulo, tal vez, y que dice los reptilianos Illuminatis, y que desenmascara que hay una suerte de organización que por debajo de la mesa promueve una enfermedad para que nosotros podamos comprarle la vacuna. La gente quiere creer en este tipo de cosas porque siempre va a haber una persona o un grupo que les trate de explicar esto y les ofrezca seguridad, o sea, una falsa seguridad. Y las crisis, especialmente esta que estamos viviendo, siempre son un cultivo para tanto mentirosos, charlatanes, que es a lo que nos dedicamos esta noche a hablar sobre ellos, y también totalitarios que aprovechan la situación sabiendo que esto está mal para utilizar a las personas. Me explico. Por ejemplo, hemos visto muy seguido cómo los políticos apuntan a la gente. Sabes que si sales de tu casa y te contagias y contagias a los demás, vos tenés la culpa. Entonces juegan con este tema de la culpa, de que si vos salís, vos tenés la culpa. Si todos se enferman y se mueren en tu casa, es tu culpa por no haberte quedado. Entonces tapamos ciertos males, tapamos cierta ineptitud de parte de los gobernantes eh, por medio del miedo. Entonces también quieren sentirse inseguros, por lo que recurren a cosas que son fáciles de digerir, que son fáciles de entender. ¿Ok? En vez de ponerme a reflexionar sobre los pasos que tienen que seguirse para que un medicamento sea validado para el consumo de las personas, no sé si me explico. En vez de entender esto, prefiero creer en las recetas de la abuela, en un testimonio de una persona que se curó, y que ahí vamos a encontrar siempre cualquier cosa que intente respaldar esta concepción que ya tenemos. Algo que siempre digo es correlación. Me choco mucho con las personas que dicen, ¿sabes qué? Los datos me respaldan, que los datos, y los datos no dicen nada. Si yo tengo una opinión absurda, siempre voy a encontrar datos en Internet que validen la tontería que estoy diciendo. Lo voy a encontrar de alguna manera. Los datos no dicen nada, la correlación no implica causa. Estaba viendo en redes sociales, por ejemplo, vi un video sobre una persona que se curó del COVID y decía que se curó porque consumió, no sé, alguna bebida media extraña y que tenía que tomar la dosis cada día. Esto es muy fácil de seguir, es una lógica muy sencilla de agarrar. Entonces las personas ante el miedo, ante la inseguridad que tienen, prefieren tomar esto y decir que van a prevenir el mal de esta manera y empiezan a caer en todo este tipo de mentiras. Ahora el tema es cómo identificamos, ¿ok? Si esto es del todo incoherente, voy a caer en lo que decías vos, Andrés, voy a caer en falacias, voy a caer en cosas que no tienen ninguna conexión lógica para justificar lo que estoy haciendo o por lo menos lo que yo defiendo. Como por ejemplo, si nosotros cuatro, y estoy seguro que a los cuatro nos han dicho esto en algún momento, nos han dicho, por lo menos él está haciendo algo. ¿Qué estás haciendo vos? Siempre se trata de justificar la postura ilógica ante ciertas situaciones diciendo, él está haciendo, él al menos lo está intentando, él tiene buenas intenciones. ¿Y vos qué estás haciendo? Estás criticando, como si la crítica a lo que no está bien no aportara en nada. Entonces se cae en este tipo de falacias. No sé qué falacia será, pero bueno, una recurrente sería la de la autoridad. Tal médico sale en un video de YouTube que casualmente es de una iglesia diciendo que este medicamento nos va a salvar de la enfermedad. Recurrimos a este tipo de autoridad que nosotros queremos reconocer como válida, pero desestimamos las demás, como por ejemplo los profesionales que trabajan dentro de la Organización Mundial de la Salud, que podrá ser una organización criticable para muchos de nosotros, es cierto, pero también tiene profesionales que están haciendo investigación de la organización, entre otros expertos en la materia que están llevando a cabo ciertos trabajos. Por lo que creo que es un terreno muy complicado
el tema de la medicina, entre otras cosas, pero las personas tienden a seguir no solamente lo que es fácil, sino aquello que les da seguridad. Ahora sí, obvio, va a haber gente que se va a aprovechar de esto, y hay otros que también son ignorantes y creen que esto está bien y lo difunden. Pueden tener muy buenas intenciones, pueden ser grandes personas, pero al desconocer el funcionamiento de la ciencia como tal, y eso lo podemos desglosar tal vez más tarde, recurren a cosas que no tienen sentido. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Los argumentos para justificar ciertas posturas al respecto de soluciones en tiempos de crisis sí suelen ser cargados de falacia. Y no es que las falacias se queden ahí en un error lógico o en un error de pensamiento o que se queden solamente para ser desvirtuadas, Mario. El tema está en que juegan juegan de una manera irresponsable con el destino del prójimo, que es lo que comentábamos hace rato. Y aquí sí, y aquí creo que tenemos que hacer una diferenciación de algo que hacemos recurrentemente. Generalmente hacemos ese concepto de diferencias entre la sociedad civil y la clase política o el manejo del Estado, pero también hay similitudes, y una de esas similitudes es a veces la irresponsabilidad, que es o la ligereza con la que se juega con las cosas. De repente la sociedad civil lo hará a través de remedios milagrosos o a través de consejos que no son comprobables y que pueden desencadenar en cosas peores, a través de la automedicación. Y la clase política lo hará de alguna manera correlativamente, que es a través de la exigencia, porque el tema casi siempre con la clase política es, me lo pide el pueblo, ¿qué hago si no satisfago esa solicitud, ese pedido? Bueno, entonces compro lotes de ese medicamento, compro lotes de eso, doy cabida a esas cosas, ¿por qué? Porque es lo que pide cierta cantidad de la masa, por decirlo así. Y bueno, y ahí sí es peor, porque ya hay recursos públicos, hay toda una serie de prerrogativas que no tenía solamente el ciudadano irresponsable, sino que también lo tiene una clase gobernante. Pero como podemos ver, ahí se tocan ambos en esa ligereza, en esa irresponsabilidad. Sí, si bien, por ejemplo, hemos hablado, creo que muy bien, se ha hablado del tema del miedo, se ha hablado también de un poco de las creencias y de que cómo más o menos se viene manipulando. Algo que también es muy palpable en este tiempo de crisis como la que vivimos es, por ejemplo, un exacerbado sentido de urgencia, ¿no? Y al mismo tiempo una necesidad de certeza, de verdades. ¿Por qué? Porque la urgencia sí lo amerita. Entonces son dos cosas que se mezclan y aquí hay un factor que uno lo puede ver, que es el famoso activismo o voluntarismo, ¿no? Hay la gente que va a querer accionar como sea, no, hay que meterle y hacer todo lo que se pueda. Mientras que otros quizá vamos a analizar mejor la situación para ver qué es lo mejor que se puede plantear. Hay un libro que tengo aquí, se llama Thoughtfulness, de Hans Rosling, y en ese libro él comenta brevemente el problema del sentido de urgencia. Y él comenta una experiencia personal, él fue médico cabalmente de la Organización Mundial de la Salud, y él estaba trabajando cabalmente en un país subdesarrollado en África, y empieza a ver un brote de un problema de gente que tenía algún tipo de parálisis, y a los 2 días perdía la vista, quedaba con algún tipo de ceguera. Entonces, Rosling, preocupado, lo que hace es sacarla a su familia, ¿no? Pues no se sabía qué era. Y bueno, el alcalde le pregunta, el municipio del pueblito le pregunta, doctor, ¿qué podemos hacer? Trancamos las calles, dejamos de circular a la gente porque esto se puede expandir a la ciudad. Y Rosling le dice, no, yo creo que todavía tenemos que investigar. Entonces el alcalde le dice, bueno, si usted cree que tenemos que investigar y tenemos tiempo, ¿por qué saca a su familia? Evidentemente, Rosling cae en el miedo y dice, bueno, como me hizo esa cuestión, yo le dije, bueno, cerremos fronteras, hagamos de todo. ¿Qué sucedió? En la noche él se puso a leer cabalmente, a ver los síntomas, a ver sus libros médicos, y no encontraba, digamos, una explicación a lo que estaba pasando. Sin embargo, en la mañana anterior, se puso a leer el periódico y se puso a revisar que hubo un problema
en el tema de la comida. En ese pueblito, lo que la gente hacía era vender básicamente mandioca. Se producía mandioca y se vendía. Y básicamente también de eso se alimentaban. Pero había habido problemas económicos donde la mayoría de los pobladores habían vendido gran parte de su producción y habían quedado con reservas muy pocas. ¿Y qué pasaba? La mandioca, ellos tenían que, y la gente conocía, sabía que tenía que tener un proceso de unos 3 días para poder consumirla, pero debido a la necesidad, la gente empezó a consumirla muy rápidamente, lo que empezó a provocar este tipo de aparente enfermedad, era una especie de intoxicación. Bueno, el detalle está en que el alcalde cierra los caminos, cierra las vías, y muchas mujeres que iban a hacer compras a la ciudad cercana empiezan a tomar otro tipo de transporte, y el transporte que tenían a mano era a partir de barcazas, ¿no? Iban con sus hijos y todo aquello. En cuestión de 2 o 3 días murieron más de 50 mujeres con sus hijos. Roslin relata de que por no asentar un poco, tener más cuidado, él hasta ahora tiene el peso de esas muertes. Posteriormente sucedió algo similar en el año, si no me estoy equivocando, 1990, con el tema del ébola, y debido a esta experiencia, él, que fue parte de aquello, llamó y contuvo a la gente antes de hacer una medida. ¿Por qué? Porque una medida que, si bien puede parecer buena para contrarrestar un mal, tenemos que tratar también de pensar en las consecuencias que puede tener, ¿no? Y en este caso tuvo consecuencias fatales. Uno podrá decir, él no tuvo la intención. Claro que no la tuvo, pero sin embargo, pudo quizá tener un tiempo mejor de analizar la situación para tomar decisiones antes. Entonces, hoy vemos que, por ejemplo, hay mucho voluntarismo, y que es positivo de cierta manera, pero un voluntarismo sin conocimiento, sin reflexión, nos puede llevar también a una catástrofe, ¿no? Entonces, escuchaba yo una activista que decía que estas son cosas de sentido común, y simplemente yo manifiesto que a veces el sentido común es el menos común. Hay un chiste que se dice, por ejemplo, de que le pregunta a un juez a un ladrón: oiga, ¿y usted por qué robó el banco? Bueno, porque ahí está el dinero. Si uno se fija, este ladrón tenía un excelente sentido común, pero estaba totalmente alejado de la moral. Entonces, en estos temas, no es solamente cuestión de sentido común, es cuestión de reflexionar temas morales, temas éticos, y sobre todo que se basen en conocimiento, porque cuando hablamos de temas de enfermedades y de pandemia, estamos hablando netamente de conocimiento. Y si no tenemos certeza, ¿no? Porque ahorita no hay remedios que nos den una certeza. Sin embargo, hay protocolos que están funcionando en todas partes del mundo y que son los que la mayoría están tomando. Pero evidentemente las personas lo que tienen que hacer, debido a su historial clínico y todo aquello, es ir donde un médico que los conoce, que sabe de su historial clínico, y consultar, ¿no? Bueno, eso quizás para seguir debatiendo, ¿no? Hace rato mencionaba yo esta suerte de responsabilidad, esta suerte de cuidado que hay que tener desde la población en general y desde la clase política. Sin embargo, hay una institución cuya labor debe o debería, al menos en una situación medianamente decente e ideal, ser central en este tipo de situaciones, no solamente de pandemia, sino en general con cualquier tratamiento médico, con cualquier procedimiento de carácter científico, que es la universidad. Y ahí sí creo que estamos hablando, Daniel, de una falencia muy grave, no solamente por presupuesto, que es lo que generalmente suele saltar como una excusa, sino también de visiones, de compromiso, de prioridades que tiene a veces la universidad pública, por supuesto, a eso es a lo que me refiero, con este tipo de ideas. Cuando tú tienes, por ejemplo, una universidad que se dedica a la farándula sobre todo,
o que ves que su principal cabeza está hablando de conciencia, de energías y de cosas así. Entonces, qué nos queda esperar para el resto de los mortales, ¿no? Se entendería que esa institución, como decía Ortega y Gasset, tanto por sus presiones internas como por sus presiones externas, a las académicas y las sociales, tendría que llevar, no sé si la batuta, voy a tratar de ser sincero y tolerante en eso, pero sí por lo menos un papel preponderante en esto. Y creo que muy lejos está de hacerlo, no solamente en Santa Cruz, pero sí en esta parte del continente en general. Y es peligroso, ¿por qué? Porque si no nos va a dar la universidad, primero la frialdad para asumir el conocimiento como lo que es. Segundo, las herramientas, ya sea de carácter científico en las áreas duras o de como en las ciencias sociales, para, por lo menos como ideas, como visiones, como análisis serios. Entonces, insisto, ¿qué le queda al otro grupo de la sociedad que no está supuestamente en esa institución que se dedica a hacer ciencia? No, el tema de la universidad es un tema muy particular, muy peculiar, sobre todo por el caso que tenemos aquí en Santa Cruz. Pero como bien decía el dicho, resistiremos y bastará eso para que podamos pasar todas las incertidumbres, todas las pandemias, todas las crisis y todos nuestros problemas mágicamente se van a solucionar. Está claro que no es así y algo que rescato de la intervención de Andrés es que precisamente deberíamos cuestionarnos, no solo como estudiantes, como sociedad civil, qué está haciendo nuestra universidad. Y no se trata aquí de hablar en un sentido arrogante, decir, pucha, ustedes se tienen que dedicar a la investigación, a realizar ciencia, a editar papers, a tener un método. Bueno, se trata de simplemente cumplir criterios mínimos. La universidad, desde su aparición en la Edad Media, etcétera, etcétera, ha tenido pues siempre la batuta en lo que es materia de conocimiento humano. No solo en el aspecto de las ciencias sociales, en las ciencias médicas, las ciencias naturales, en cualquier otro aspecto. Y bueno, la situación, no solo en Santa Cruz, pienso que en una gran medida de universidades, sobre todo en Latinoamérica, es que tenemos universidades muy ideologizadas y muy politizadas. En primer lugar, universidades ideologizadas que se dedican prácticamente al activismo político. Y está bien, está perfecto. Nadie, o sea, nadie en su sano juicio diría de que, bueno, vamos a prohibir hacer esto. Lo que pasa es que generalmente este activismo político viene cargado de un rechazo frontal a cualquier tipo de ciencia. Y no me refiero aquí a una ciencia así de tipo formal, o sea, se hacen acusaciones un poco absurdas. Se dice que la ciencia es un sistema burgués, de que niega conocimientos ancestrales, de que está contrario a cualquier tipo de costumbre originaria, de que no se revaloriza lo nuestro, de que es un negocio, al fin y al cabo todo esto es un asunto de las farmacéuticas, etcétera, etcétera. Y el problema muchas veces es que además los propios docentes, los propios estudiantes en las universidades terminan aceptando estas ideas ideológicas que muchas veces vienen a ser reemplazantes de cualquier tipo de religión o creencia supersticiosa que pueda tener el ser humano. Por otro lado, también tenemos, como no es bien sabido, universidades muy politizadas en el sentido de que la academia, como bien se demostró ayer, está pues en el último lugar de las prioridades. O sea, ¿para qué nos vamos a enfocar en el aspecto académico, en el aspecto investigativo, en un aspecto científico, quizá un pensamiento más crítico, si lo que más importa al fin y al cabo es que mi mandato se prorrogue? Bueno, entonces, ¿qué podemos llegar a esperar? Y no es pues un sistema, no es un sistema en donde los docentes están conspirando para que la situación suceda así. Es un sistema aceptado por todos, por estudiantes, por docentes, por administrativos, que disfrutan de ese tipo de cosas, se sienten cómodos así, prefieren defender pequeños privilegios corporativos antes de cumplir esa misión que se encomienda a las universidades públicas. Yo rescato bastante la labor que se hace muchas veces en educación. Si bien es cierto que podemos hablar de discutir de sistemas alternativos educativos, pero está claro de que no podemos divorciarnos de la universidad pública aquí en Santa Cruz. Estamos, pienso yo, como sociedad, como país, como región, etcétera, ante una serie de acontecimientos que deben ponernos, o sea, que deben ponernos a pensar qué es lo que está pasando en nuestras universidades. Tenemos universidades que ni siquiera responden a demandas de mercado en determinado país. O sea, mucho menos tenemos universidades que estén involucradas en aspectos científicos, en aspectos medioambientales, en aspectos agrícolas. Es cierto que hay personas que trabajan, que llevan la batuta en estos aspectos, pero esto no es suficiente. Cuando tenemos al final universidades que están más ocupadas en el aspecto político,
replicando lo que sucede en la política nacional, o más ocupadas en el aspecto ideológico, en salvar el aspecto ideológico, bueno, al final el resultado será una canción de 4 o 5 minutos hablando de resistir fogosamente la pandemia, y bueno, al final quizás nos echemos unas risas un buen rato, pero bueno, al final la universidad está así, y este no va a ser un buen camino. Y en esa tónica, no solamente de la universidad, sino de lo que ya juega en el tema político, hay Enrique, una especie de, ya mencionabas hace rato ese tema de la falacia del estar, yo estoy haciendo algo que hacen los demás, pero hay otra que es, yo digo que es hermana de esa, que tiene que ver con el tema de las buenas intenciones. Y aquí también hay una especie de lazo muy cerrado entre lo que es la política, la charlatanería y la pseudociencia. No es que se trate de negar la existencia de personas de noble corazón o de nobles intereses. Eso está perfecto, eso está genial, eso es una realidad, por fortuna todavía lo es. El tema está en que esas buenas intenciones pueden, o ese escudo de las buenas intenciones puede convertirse en una especie de dispensa para evaluar cualquier criterio. Y eso tú lo conoces muy bien en el área económica, por ejemplo, no solamente aplica en el área médica o en el área de la salud o en ese tipo de campos, sino en general, en la toma de decisiones, que es lo que hace rato también decía, influye. ¿Por qué? Porque, como también decía Daniel, no solamente aplica para autoridades universitarias, sino para en general, el peso de esa charlatanería, de esa pseudociencia, de esa pirotecnia constante, tiene más valor, lamentablemente, a la hora de ser elegido o de ser reelegido en determinado espacio, o en el tiempo de lo inmediato, o en el tiempo de la imagen, de la propaganda, y, claro, y todo aquello que es, lamentablemente, porque así es la vida, serio, cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, casi no se nota y no sirve para ese tipo de expresiones, para ese tipo de campañas. Entonces, si la buena intención le inyecto, no ningún medicamento, sino le inyecto, mejor dicho, buena propaganda, va a ser muy productivo, va a ser muy fructífero para este tipo de prácticas y para quienes la empeñan, porque hay que decirlo también que no es casual que muchas figuras que toman decisiones se sumen a estos barcos, se embarquen en estas causas a fin de poder mejorar su imagen. Aquí conviene preguntarse quién empeña estas prácticas, quién es el que genera estas situaciones. Por ejemplo, hace un par de días, bueno, creo que hay una suerte de conspiración con Internet que no hace que salga bien imagen, pero bueno, a ver, el otro día vimos una noticia de que estaba la presidenta Yanine Áñez con una de esas tarjetas antivirus que te repelen los virus, todas las auras negativas, entre esas cosas, ¿no? ¿Por qué utiliza esto? O sea, ¿realmente creerá en que eso funciona? O yo creo que más bien, dependiendo quién va, soy para generar cierto tipo de corriente de información. Si yo quiero transmitir esta seguridad, entonces, bueno, todos nosotros, los miembros del gabinete político, bueno, pues mostremos que nos sentimos seguros y que al menos esto de algo va a servir, o sea, por si las dudas, para que la gente se sienta tranquila. Entonces damos este tipo de mensajes que son simples, que son fáciles de seguir y bueno, la gente lo compra por si acaso. Entonces, con eso nos sentimos un poco más seguros. Hace un rato atrás Mario hablaba sobre el sentido común y me parece que hay que abordarlo muy bien eso. Me gusta que a veces el sentido común es en realidad el menos común. Y es que estas cosas precisamente no se tratan de que las sabemos de chispazo, de que nacimos con ello, o que de la nada, por medio de la vivencia, nosotros vamos a saber cómo tratar las enfermedades. Yo creo que hay que saber enfocarnos, o sea, de qué ciencia estamos hablando. Y la medicina es precisamente una ciencia que requiere que se validen ciertas hipótesis, que hagamos pruebas al respecto de cómo estamos manejando ciertas cosas, ciertos procesos, ciertos procedimientos, medicamentos que ponemos a prueba. Entonces no es algo de que, bueno, yo me enfermo, voy probando y bueno, lo que resulte bien, voy a asumir que eso fue lo que me hizo sanar. Creo que no funciona así. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero de todas maneras hay personas que utilizan esta información, que es a lo que vos decías.
Está muy mal, por ejemplo, y retomando lo que decía Daniel, el mezclar, o sea, el mezclar la ideología con lo que es la ciencia. No solamente con el virus, no solamente con la economía como tal. Y sucede porque las personas que utilizan estas falacias, por decirlo de alguna manera, sacan algo al respecto. O sea, si yo le quiero dar seguridad a las personas o quiero después obtener su voto o quiero algo posterior, voy a recurrir a algo que no es. Porque también tengo otros intereses. Ok, yo no quiero que la gente se muera, pero también quiero otras cosas. Quiero ganar una elección, quiero un sinnúmero de cosas, entonces tengo que hacerlas encajar. Veamos en la economía, en el aspecto económico, que es muy diferente. O sea, la ciencia económica es muy diferente a la ciencia empírica, ¿no? A las ciencias naturales. Eh, la gente viene prometiendo siempre soluciones mágicas, maravillosas a las cosas. Entonces, si ustedes queremos que el país salga de la pobreza, ok, un poco de gasto no hace daño, o nosotros podemos generar empleo entre soluciones mágicas que parece que tienen sentido, pero no importa si tienen sentido o no, porque generan votos. O sea, si los políticos por ese lado son unos charlatanes, ¿por qué no en otros aspectos? ¿Por qué no en otras ciencias? ¿Por qué no dar la ilusión de seguridad en ciertos campos? Ok, vamos a bajar la curva de contagios, mantengámosla para que no colapse el sistema de salud, cuando en realidad sabemos que el sistema de salud boliviano está colapsado. Nunca estuvimos en óptimas condiciones como para decir, mira, vamos a soportarlo hasta cierto momento, pero el dar esa ilusión de que estamos bien o que hasta cierto punto estamos bien y si nos salimos de ahí es tu culpa, creo que es muy utilizado por todos. Entonces debemos tener cuidado. No se trata solamente de esperar que las personas que están a la cabeza, digamos los políticos, las autoridades de turno, nos den una solución, porque las soluciones no son mágicas. No depende de ellos encontrar una vacuna, encontrar o algo por el estilo. Entonces, lo más correcto creo que es cuidarse en este momento y tampoco caer en charlatanerías. No vamos a caer en alguna simpleza que vimos en algún video de Facebook patrocinado por alguna iglesia o por algún veterinario y nosotros vamos a confiar ciegamente en eso. Hay que tener cuidado con la información que nos encontramos en redes sociales y con quién les está diciendo, cuáles son los intereses que tiene detrás de esto. Entonces hay que desconfiar. Creo que lo que puedo señalar para finalizar esta intervención es desconfiar de este tipo de información que nos llega y ser un poco más cuidadoso. Me estaba olvidando de eso. Me gusta mucho lo del voluntariado que mencionaba Mario. Sí, hay momentos en que el voluntariado está muy bien, las intenciones de las personas están excelentes, que quieran hacer algo, que sean buenos tipos, que se organicen, esta gente que lo haga, pero las intenciones no lo son todo. A veces conviene ser un poco más cauto, ir un poco más despacio y pensar mejor las cosas que vamos a hacer. Entonces, si uno tiene llegada a las personas, si uno tiene muchos seguidores en redes sociales, uno no puede apresurarse a dar una solución que esté equivocada solo porque creo que a mi tía Juanita o a mi vecina le ha funcionado. Entonces, creo que el análisis debe ser un poco más profundo. Las intenciones no bastan. Las buenas intenciones no bastan. En este tema ya específico de la charlatanería, a ver, hay algo que mencionaba Enrique que es muy interesante, ¿no? Que es esa especie de verdad o esa especie de realidad que conozco bien como administrador de la cosa pública, pero que me niego a admitir frente a micrófonos, cámaras y demás. El ejemplo que tocabas es perfecto, ¿no? Porque alguna autoridad hace 2 días decía que y si hasta ahora no hemos colapsado, decía, imagínense lo que es eso, hasta ahora no hemos colapsado, decía el gobernador. ¿Cuándo? Hace semanas, hace meses sabíamos que ya estábamos mal, ¿por qué? Porque así está. Pero esa negación de la realidad es una especie de charlatanería muy conveniente, Mario, ya en el punto de vista específicamente político. ¿Por qué? Primero porque la interpelación ciudadana no es muy rara vez alguien tiene la posibilidad de algún foro, algún espacio, interpelar directamente a alguien. Se lo hace por fortuna a través de medios de comunicación a veces y a través de redes sociales. Entonces es difícil de alguna manera desenmascarar este tipo de charlatanes. Y segundo, es muy grande también esta práctica. ¿Por qué? Porque no hay una especie de respuesta en ese aspecto de parte de algunos medios de comunicación. Por ejemplo, y pongo el ejemplo de las conferencias de prensa. Yo no sé si las conferencias de prensa en este país, porque no tengo la experiencia de conocer en otros, deben estar entre las más timoratas de la existencia del planeta. Nadie se levanta para decir, eso que dijo usted está
¿estás seguro? ¿O es así? Bueno, y al que lo dice generalmente le va mal en este pueblo, si no recordemos lo que le pasaba cuando interpelaban a Morales hace un par de años. Pero como que esa charlatanería está muy práctica y es o muy puesta en práctica. Es decir, tú dilo nomás, o no lo digas, como le dice cierto ministro a la presidencia, no hables de eso, y nada, y así me quedo con esa verdad, así me quedo con ese discurso, ya que los otros pataleen y demás, pero descaradamente mentir, engañar y hacer uso de la charlatanería es también algo muy común en política. Sí, sin duda. Y sobre todo en los momentos que lastimosamente se da la pandemia, como en tiempo de elecciones. Entonces, las mentiras, omisiones, van a aparecer por todos lados. Y no solamente del oficialismo, sino de los candidatos que también están aprovechando el momento, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Que los ciudadanos se la pongamos fácil a los políticos. ¿Fácil en qué sentido? En que busquemos alternativas que de repente no tengan evidencia que funcionen, y simplemente porque hay relatos, porque hay gente que autopercibe que así está bien, que así sucede sin fundamentos, sin ningún tipo de medición. Bueno, eso es un gol, al fin de cuentas va a ser para el político, porque el político, ¿qué va a hacer? Bueno, va a comprar esos instrumentos, le va a dar a la gente, y va a pasar que igual va a tomar, a algunos les servirá, otros se van a morir porque no sirve el medicamento, porque es así, y otros, bueno, imagino que quizá se intoxiquen o tengan algún tipo de problema, esperemos que no. De todas maneras, cuando hablamos de este instrumento que se está utilizando, el MMS, eso es algo que se utiliza bastante en mi profesión. Yo soy ingeniero ambiental y es un oxidante fuertísimo. Y si bien puede matar virus, puede matar bacterias, eso no discrimina entre células humanas, entonces es bastante peligroso. Se utiliza cabalmente como un oxidante para purificador de agua, pero bueno, ahora hay gente que lo está promocionando así como si fuera un remedio, y está mal. Y evidentemente, como decía Andrés, a los políticos, pienso yo, hay seguramente, como en todos lados, hay políticos que sí, quizás practiquen más la moral que otros, pero en tiempos como los que vivimos, donde están desesperados por votos, la gente está desesperada por certeza, y hay ese sentido de urgencia, bueno, se presta para muchas malas decisiones, ¿no? Para muchos problemas, y que lamentablemente la gente que lo va a padecer es gente que es la más vulnerable, ¿no? Gente que tiene escasos recursos, que quizá no tiene cierto grado de conocimiento para poder preguntarle, o en todo caso, cuestionar al médico o al activista o al político que está planteando esta cura milagrosa. Entonces, es realmente una cosa bastante crítica. Eh, yo pienso que si bien es difícil ahora, mucha gente dice, bueno, no hay tiempo para ciencia. eh, yo creo que siempre hay tiempo, pero lo que debemos pensar es que todo el conocimiento que hemos hecho, si bien a veces puede tardar más tiempo, hay cosas que están funcionando y que cada día va saliendo. Y eso no implica que si tenemos algo que no conocemos, lo rellenemos con cosas que de repente no son ciertas, ¿no? Ese también es uno de los problemas. Por eso es que yo veo gente muy desesperada, que por favor, que los médicos se reúnan y hagan un solo protocolo. Pero ¿será así? ¿Será que puede servir un solo protocolo para una persona que tiene VIH, para uno que tiene cáncer, para uno que tiene diabetes, para un niño de 5 años como para un anciano de 72? Entonces, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Y esto tiene que hacerse con investigaciones, se tiene que hacer de la mejor manera posible, pero sobre todo siendo desde un punto de vista ético, ¿no? Utilizar el conocimiento que hay a mano, no inventarnos cosas que probablemente nos puedan causar más daño, y vuelvo a repetir, haciéndosela fácil a los políticos para que ellos empiecen a promocionar como los grandes salvadores de la patria, cosa que a ellos probablemente a muchos más le importa los votos a una elección que está ahí a las puertas
que la salud de las personas, ¿no? Y es precisamente en esa línea que iba la siguiente pregunta o el siguiente comentario para Daniel, que es que así como la demagogia generalmente se contesta con demagogia, como el espectáculo lamentablemente se contesta con espectáculo, la charlatanería en política se responde con charlatanería en política. Así es como vemos entonces, por ejemplo, Daniel, que al momento de que alguien realiza alguna promoción de alguna, o mejor dicho, alguna campaña o aparece en algún acto, inmediatamente hay que responder. Es la mentalidad, no sé si del político o del asesor, hay que responder. Hay que sacar un post sensacionalista que no sé si mienta, pero que por lo menos use la charlatanería a mi favor. Se la voy a volcar. Y es una especie de dialéctica de muy bajo vuelo, de dialéctica de muy mal gusto, insisto, peor en estos tiempos, en el que se mezcla esa política del espectáculo de la que ya hemos hablado en algunas ocasiones, esa demagogia de la que también hemos hablado, se mezcla esta charlatanería aprovechándose de los sentimientos y de las necesidades, a veces hasta el dolor de la gente, y eso es bastante inmoral, bastante pobre en calidad humana, si es que se les puede pedir calidad humana a muchas personas, por ponerle un término, pero sí es como que un ida y vuelta interminable. ¿Por qué? Porque si alguien la usa, entonces, ¿por qué no la voy a usar yo esa técnica? ¿Por qué no voy a ingresar yo en esa arena? Y claro, lo más triste también es que suele dar réditos a nivel de votos o a nivel de apoyo popular. No, está claro de que no es que yo, bueno, yo tengo una posición, un pensamiento muy peculiar. Yo no pienso de que los políticos se sientan a conspirar todo el día. O sea, los tipos de verdad creen en esas ideas. De verdad piensan que cerrando mercados, clausurando farmacias, van a solucionar el problema. Y bueno, del otro lado tenemos a votantes que terminan apoyando esto. O sea, yo pienso de que pensar, de que se piensa así, político está maquineando, cómo voy a dañar a la gente, no es tanto así. Al final hay una opinión pública y sobre todo el pésimo trabajo que hacen algunos medios de comunicación de amplificar este tipo de discursos pseudocientíficos y charlatanes. Al fin y al cabo, bueno, al final tenemos periodistas que dicen, bueno, se probó en Argentina, aquí va a funcionar. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo están prohibiendo? ¿Por qué no dejan que se investigue? ¿Qué están ocultando? De seguro ya tienen tratos con la farmacéutica. Carlos Valverde es un buen ejemplo. Por otro lado, tenemos a otros de más bajo nivel, señor Calucho, que, bueno, agarra, saca un video grabando cómo las personas hacen una fila interminable en plena pandemia con una gran aglomeración de personas para recibir una serie de medicamentos. Todo esto con una musiquita muy bonita, muy celestial, con una música de esperanza. Y bueno, al fin y al cabo, este tipo de publicaciones tiene una gran masividad, pero una masividad así en un sentido positivo. Las personas de verdad piensan de que este tipo de soluciones van a funcionar. Entonces, si tenemos una opinión pública, unos trabajos en medio de comunicación totalmente sesgados, unos políticos que de verdad piensan de que esas soluciones mágicas sí existen, y además una población que forma parte de este circo, bueno, ¿cuál puede llegar a ser el resultado? A mí me sorprende bastante lo que ha calado el conspiracionismo en estos últimos años. Ya no se trata simplemente de hablar de pseudociencia, de un aspecto un poquito más formal, un poquito más riguroso. O sea, estamos llegando hasta tal punto de negar directamente los avances tecnológicos que tenemos como humanidad. O sea, hasta tal punto hemos llegado de que vemos en una antena una señal de peligro. Y eso debería, por lo menos para algunos, ser, o sea, una llamada de atención. ¿Qué está pasando en nuestro sistema educativo? ¿Qué está pasando en nuestras instituciones? Para que se den las condiciones para que este tipo de pensamientos aparezca. O sea, no se trata aquí de decir, no, usted no puede pensar esto. Se trata un poquito de utilizar un pensamiento más crítico, más racional. Y bueno, esto no se termina en el tema de las antenas. También va hasta el aspecto más básico, más rudimentario de la geografía, de la astronomía, en todo lo que es el mundo. Se ha popularizado bastante la idea de que la Tierra es plana. Y bueno, a nosotros quizás nos cause risa, pero hay personas que de verdad piensan de que es así. Entonces terminamos llevando a otro tipo de cosas. Hay personas que piensan que un judío, está maquineando todo el día para hacer que el mundo y la civilización occidental se derrumben y desaparezcan. Y piensan de que, por ejemplo, la ONU es uno de los brazos operativos. Al final tenemos situaciones en donde los organismos internacionales, que se ha demostrado que sí funcionan y sí son necesarios en este tipo de situaciones en donde la pandemia no conoce nacionalidad,
terminan pues siendo copados ideológicamente por el otro bando. El caso de China con la OMS. Entonces, tenemos situaciones que yo pienso que deberían llevarnos bastante a la reflexión, a pesar de todos los avances tecnológicos, científicos, materiales, económicos que tenemos, seguimos percibiendo, bueno, yo sigo percibiendo de que ese avance, lejos de ser creído, ya está empezando a ser contrariado. Y hay personas que ven en ese avance un peligro. Hay personas que dicen, bueno, nos van a vacunar. Yo personalmente digo, cuando salga la vacuna, el coronavirus, si es que sale, ¿cómo irá a ser ese tremendo espectáculo? Porque van a aparecer las personas que van a decir, no, no se vacunen porque le van a implantar un chip y el 666 y el mundo se acabó. Van a aparecer ese tipo de personas y quizá en ese momento vamos a ver cuál ha sido, o bueno, hasta qué punto hemos llegado como sociedad moderna. Nos van a meter chips para comprar mercadería china a precios exorbitantes. Hay un elemento que justo te lo reservé, Enrique, porque creo que te va a gustar, que es propio de la charlatanería política y que sí lo hemos visto y lo estamos viendo hasta el cansancio, que es la idea de que nosotros, el Estado, te cuidamos. Pero no solamente nosotros te cuidamos, sino solo nosotros te podemos decir cómo cuidarte. Está bien, puede ser que en cierta medida sea cierto, sea real. En otra medida, como decía hace rato Mario, no, es una cuestión de cálculos, que también lo es, pero el infantilismo al que se somete al ciudadano ahora es muy, muy peligroso. Porque claro, aquí jugamos con la cancha en contra, desnivelada en contra, porque quienes afirmamos que la responsabilidad individual al final puede ser en gran medida la piedra de toque acerca de los contagios, terminamos siendo los insensibles, los malos, los que no piensan en la vida, bla, 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 eso que seguramente ya lo has escuchado tú también. Pero de repente aquí hay otra consecuencia de esta charlatanería muy peligrosa también, que es que no hay retro de esto. Es muy difícil hacer retroceder toda esa maquinaria, no solamente represiva, sino también controladora. A ver, y es charlatanería en el sentido completo de la palabra. Cuando tú tienes, como decía Daniel, un operativo con cámaras, con gendarmes para cerrar un restaurante, o con fiscales para ver los precios de una farmacia, claro, y bajo la bandera que te digo, te estamos cuidando. Entonces, después retroceder de eso va a ser muy, muy complicado. Siempre las crisis son una oportunidad perfecta para fomentar el totalitarismo. Pequeño, grande, como lo vean, siempre es una oportunidad para que se ejecute un avance por sobre las libertades individuales de las personas. No se me malentienda, no digo que en este momento yo deba agarrar una bandera y decir muerte al Estado, porque si muere el Estado en este preciso instante, este país sería mejor. No es así. O sea, nosotros hemos llegado a una situación en donde la misma intervención compulsiva de este aparato ha provocado que no estemos en las condiciones, la iniciativa privada, nosotros mismos, no tengamos las condiciones para poder ayudarnos si es que sucede algo. O sea, la gente no estaba preparada para una pandemia, las empresas estaban jodidas por préstamos a crédito barato, entre otras cosas. Es decir, no puedo decir, ahora saben que lo mejor es que la iniciativa privada y todo eso que dicen algunos quinceañeros en redes sociales, que sí, que los empresarios vamos a poder si es que el Estado no ayuda. No es así porque hemos llegado a una situación en la que no nos es posible hacer esto. Ayn Rand tiene un libro que se llama la virtud del egoísmo y hay un capítulo que se llama Las éticas de la emergencia. No podemos dejar que las personas sufran como sociedad. O sea, Leonard Peikoff, que hereda el objetivismo, menciona, nosotros tendríamos que ser una sociedad totalmente vil si es que dejamos que la gente se muera de hambre, que los desfavorecidos se mueran. No podemos permitir que esto suceda. Entonces tiene que haber algún tipo provisionalmente hasta que la situación mejore. Ok, entonces por ese lado es el Estado el que debe ayudar a los desfavorecidos en este momento, porque no hay más, no se puede. Sí tenemos empresas que quizás están dando cosas más baratas, están dando el precio y costo, hay gente que tiene muy buena voluntad, hay voluntarios que están llevando víveres, que recolectan casa por casa, aquellos que comunican que la están pasando mal y lo están haciendo muy bien, pero no es suficiente. Eso no quiere decir que el Estado sí sea suficiente, no para nada, ¿no?
pero a lo que me voy es que no estamos en las condiciones para que nosotros podamos hablar de que sí, ¿saben qué? Solitos, sin el gobierno, nosotros vamos a poder generar. Eso por un lado. Pero aprovechando esta situación, aprovechando que el Estado es el que debe ayudar, los políticos, los que están manejando todo este aparato, sí utilizan este aparato represivo para avanzar sobre las libertades. Cuando bien empezó la cuarentena, se hablaba y se festejaba en Facebook como un señor que tenía su farmacia en Los Pozos, se la cerraron su farmacia, o sea, fue la policía, como si fuera un criminal, y le cerraron el lugar porque el tipo estaba vendiendo barbijos a un precio fuera del normal. No sé qué tanto lo habrá elevado, digamos, no sé, 1 peso, 2 pesos, 3, 5 pesos más caro, pero la cuestión es que le subió el precio y la gente aplaudía que vayan y les mágicamente yo no tengo una caja debajo de mi cama y voy a decir, ¿saben qué? Tomen chicos barbijos para todos porque ahora está de moda usar barbijo y ni siquiera lo utilizan bien. No es así. Entonces yo aprovecho la mentira, la charlatanería para también tener el apoyo de las masas. Ok, Daniel, Mario y Andrés quieren barbijos, no hay barbijos para todos y encima nos molestamos si es que sube el precio. Yo voy a aprovechar esta situación para meterme con los precios, no solamente con los barbijos, sino con otras cosas. Es decir, intervengo la producción, intervengo el comercio y este tipo de avances que se generan en tiempos de crisis por sobre la libertad de la gente son dañinos porque después es difícil revertirlos. Si es que yo me acostumbro en este momento a que esas cosas se normalicen, después va a ser muy difícil que este avance que ha tenido el Estado se vuelva para atrás. Entonces eso es algo que debemos también considerar. Igual hay que tener cuidado con no aplaudir estupideces. O sea, por parte sobre todo de los liberales. Los liberales debemos tener la cabeza fría y pensar siempre de una manera tratando de ser objetiva. En un principio también cuando comenzó la cuarentena salió este asunto de que no podemos confiar en la Organización Mundial de la Salud. Es evidente, o sea, no estamos descubriendo la pólvora, no podemos confiar en ellos como organización. Y salió este tema de que Donald Trump les estaba quitando cierto financiamiento que tenían, y bueno, empezaron a festejar a algunos chicos que se ponen la etiquetita de libertad. Qué bien, Donald Trump, el mejor presidente del mundo, está quitando a estos zurdos de la Organización Mundial. Oigan, pero la Organización Mundial de la Salud tiene buenos profesionales que estaban trabajando para poder descubrir nuevos métodos o procedimientos para salir de este problema en el que estamos. O sea, no es solamente que, la organización de zurdos y ya no tienen financiamiento, sino que debemos pensar que ese dinero también se está utilizando en cosas buenas. Yo creo la iniciativa privada, yo creo en la innovación que dan las personas, pero si no estamos en las condiciones, porque la misma intervención debemos salir de la crisis de una forma muy práctica. Entonces hay que tener cuidado también con las cosas a las que le aplaudimos, hay que tener cuidado también con el avance que tiene el mismo Estado por sobre las libertades individuales, y eso está pasando desapercibido. Es decir, ¿en qué nos enfocamos ahora en redes sociales, digamos? Estamos enfocados lamentablemente en discutir si consumir el dióxido de cloro es bueno o es malo, si meterle un producto veterinario es bueno o malo, pero también hay otras cosas que no se ven, hay efectos no visibles en cada acción. Sí puede ser muy lindo que hoy el gobierno le baje los precios a la fuerza, al barbijo, al alcohol en gel, entre otras cosas, pero ¿cuál es el efecto no visible de esto? Bastiat lo llamaba la falacia de lo que no se ve. Vamos a presentar en este momento resultados inmediatos que nos van a parecer favorables, pero ¿qué pasa con esto no visible? Con este avance por sobre las libertades, con lo que puede suceder mañana fruto de esta intervención, si es que hoy permitimos este tipo de actos, ¿qué permitiremos mañana? Eso debemos considerarlo igual. ¿Y por qué no lo tocamos? ¿Por qué no lo estamos viendo ahora? Porque no es visible. No podemos tocar este tema en este momento, porque no es visible. Ahorita hay otras cosas que sí están visibles, como en su momento fue llevar mises en un avión, era algo visible, algo de lo que estábamos todos al pendiente. El momento de ir a un cumpleaños desde cierta ciudad del país a otra en avión también era algo que podíamos ver en ese momento. Pero veamos los efectos no visibles en todos los aspectos. La intervención del Estado o que, por ejemplo, se quite el apoyo económico a ciertas investigaciones científicas, todo tiene una consecuencia posterior. Y entonces ahí tiene mucho que ver el cómo nosotros valoramos o somos gobiernos y los políticos. Hay que tocar con pinzas esos temas.
estamos ya en la parte final. Tenemos todavía algunos minutos para las conclusiones. Mario, tus palabras finales, por favor. Eh, bueno, yo creo que es complicado, es bien complejo eh, poder que todo esto se revierta, el tema de los charlatanes. Creo que si la crisis esta de la pandemia sigue, van a continuar y van a salir más que los chulupis, como se dice. Pero yo creo que ese es también una muestra más de los problemas educativos que hay, ¿no? Eh, es increíble porque profesionales, gente que está incluso en buena situación económica, que ha tenido una educación medianamente buena en Santa Cruz, no tiene herramientas, ¿no? Y no tiene herramientas porque evidentemente no las han visto ni en los colegios ni en las universidades. Es increíble, por ejemplo, cómo la gente mayor es la que más comparte, la gente de la generación seguramente de mi padre, de algunos tíos, tías, es la gente que más comparte cosas sin autores, sin ningún tipo de evidencia. Eso yo por lo menos lo veo menos en chicos de 20, 25 años. Tienen otros problemas, evidentemente, ¿no? Pero yo pienso que en este momento lo que la gente podría hacer de mejor manera es apegarse al conocimiento. O sea, aprovechar ese conocimiento que tenemos, no desesperarnos, ¿no? Las cifras que vemos, la cantidad de muertos que se ven, la gente que necesita plasma, si bien es preocupante y si uno puede hacer algo, hay que hacerlo, hay que saber y entender que, por ejemplo, el 85% de la gente va a zafar tomando agua, ¿no? Un 15% probablemente tenga algunas complicaciones mayores, un 10% quizá tenga que internarse y un 5% quizá entre a una terapia intensiva y un 2 a 3%, bueno, tenga algún daño incluso hasta letal. Eh, los números, si bien son mucho más fuertes que una gripe normal, que un dengue, y hay que preocuparnos porque son vidas humanas, no hay que entrar en pánico, ¿no? Lo que tenemos que hacer más bien es consultar con gente que sepa, que tenga nuestra confianza, comparar esos datos con datos que se estén llevando en otros hospitales, ya sea de aquí o de afuera, y bueno, ir tomando la medicación en función de lo que nos dicen los que conocen. Gente que lastimosamente ahorita está aplicando eh, desinfectantes como una cura, yo creo que la gente debería desconfiar. eh, los relatos no sirven en la ciencia, eso es para otras cosas, entre ellas, si usted quiere, la política, pero cuando hablamos de salud, yo lo que creo es que uno no puede arriesgar su salud y la vida, y peor aún la vida de los hijos. Quizá de las cosas más fuertes que he escuchado en estos días y que a mí me hace pensar mucho, es que he escuchado a algunos amigos que tienen hijos, que yo por salvar a mi hijo le doy lo que sea. Imagínese, imagínese esa desesperación, ¿no? Yo creo que más bien si usted quiere salvar a su hijo, no puede darle lo que sea, pues lo puede matar. Pero bueno, así estamos, ¿no? Daniel, tus palabras finales. Bueno, a mí me gustaría dirigirme a la señora, a los más mayores, si es que alguien me está viendo o puede llegar a verlo. No se trata pues de despreciar el jugo de ajo con jengibre, la oración, alguna que otra receta mágica que se vio en Facebook, etcétera. No se trata de despreciarlo así porque aparece así. Se trata de que, bueno, no existe una causalidad, no existe un método de replicabilidad que haya podido evidenciar que efectivamente eso esté funcionando. Hay muchas personas que piensan, bueno, vos estás reivindicando la ciencia porque odias las costumbres originarias y te da aversión todo lo que venga del mundo indígena. Sos un alienado, Daniel. Y no es así, o sea, al fin y al cabo, si vamos a tener este tipo de conocimientos, no se trata de despreciarlo, se trata de simplemente pedir, como se trata un tema tan sensible, de que pase un método de verificación. Y mal que bien, gran parte de este tipo de medicinas alternativas, de recetas mágicas, no han pasado por este proceso. O sea, se trata de, bueno,
funciona, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y a mi tía que vive allá y su prima, a ella sí le funcionó y a vos también te va a funcionar. Bueno, no es así. Y la pandemia nos está demostrando que es así. Creo que ya perdí la cuenta de la cantidad de recetas mágicas que han aparecido y al final, bueno, ninguna funciona. Lo mismo también para los más jóvenes, o sea, no se trata tanto de las soluciones mágicas, sino las causalidades mágicas. O sea, no es aquí que tengamos una conspiración para eliminar a la mitad de la población, no es aquí que tengamos antenas que nos van a matar de radiación, etcétera, etcétera. O sea, se trata de un poquito utilizar el pensamiento crítico, investigar, averiguar si es de verdad, bueno, este youtuber que tiene 5.000 visitas, ¿será que me está diciendo la verdad? ¿Será que los científicos publican en YouTube y en Facebook? ¿O dónde será que publican los científicos? Bueno, hay que pensar. Se ha hablado mucho del sentido común, pero bueno, a veces ni siquiera existe eso. Y eso es algo que sin lugar a dudas tiene que hacernos reflexionar. Enrique, antes de que las antenas de 5G se caigan y te quedes sin señal, tus palabras finales. Sí, porque conspiran para que mi internet se corte y no salga. Bueno, yo me voy a centrar, ya que se centraron en el jugo de ajo, en la señora, y también en los influencers que promueven curas milagrosas, yo me voy a centrar en mis mejores amigos, los políticos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la charlatanería dentro de la política. A ver, para empezar, yo llevo 104 días en cuarentena, antes de que la cuarentena comience, un par de días antes, porque la gente no es tonta. O sea, la gente también entiende que algo no está bien y empieza a cuidarse, empieza a ver sus métodos. No se trata de que, por ejemplo, si cortamos la cuarentena, todos se van a salir como los perros cuando uno abre la reja y no va a pasar eso. Las personas entienden, las personas necesitan trabajar también, pero no es que todos en una colectividad o somos tontos o no funciona así. Pero fíjense en el relato político que existe, no, lo que pasa es que te estamos cuidando, porque claro, nosotros no podemos cuidarnos, te estamos cuidando, nosotros estamos tratando de que, entonces, a ver, hay que tener cuidado con este tipo de relatos, no solamente con las curas, no solamente con lo que vemos en redes sociales, sino también con qué están diciendo las autoridades. Hay que ser críticos con estas cosas, porque no podemos estar en esperanza de, por favor, que aparezcan las grandes potencias, encuentren una cura y la traigamos acá y recién vamos a salir de ahí. Creo que no funcionan así las cosas. Y entre tanto, entre que esto dura, hay una serie de acciones que nos pueden perjudicar en el largo plazo. Entonces la charlatanería no solamente viene de recetas milagrosas, de las cuales hay que tener mucho cuidado porque nos pueden matar, sino que hay acciones que el día de mañana pueden perjudicar gravemente nuestro modo de vida actual, pueden coartar ciertas libertades y pueden desestabilizar el sistema económico en el que vivimos. Hay que ser cautos con lo que escuchamos de parte de los políticos. Creo que son los charlatanes por excelencia. Es así como terminamos entonces un nuevo viernes de Jinetes del Coronavirus. Gracias Mario Mercado por estar, gracias Daniel Flores, gracias Enrique González y gracias por supuesto a todas las personas que nos han visto y nos han dejado sus comentarios. Hay varios comentarios, vamos a tratar de responder. Sebastián Carreño nos ha dejado varias impresiones, un par de preguntas nos deja Camila Loaiza. También Gustavo Adolfo Navarro, gracias, porque cada semana estamos teniendo más seguidores en el ciclo de viernes, así que eso nos alegra mucho. Tengan un muy buen fin de semana, se cuidan mucho chicos, que les vaya muy bien.